Los tiempos han cambiado. Dicen que no es bueno decir que los años pasados fueron mejores que los que estamos viviendo, pero al menos tenemos pruebas fidedignas que muestran que ha habido un gran retroceso en muchos aspectos de nuestra sociedad, sin demeritar que hay excelentes avances tecnológicos y científicos que han facilitado la vida y han hecho que, por ejemplo, la salud se alargue. Pero en el ámbito como la cultura, la educación, la política, los valores, la nutrición, aún el pensamiento, aunque ha evolucionado notablemente, quizá no de manera positiva, sino diluyendo los fundamentos que hacen, por ejemplo, de la familia una institución que no puede estar a expensas de la voluntad de algunos cuantos que, siguiendo sus propios deseos, quieren amalgamar tendencias superfluas que, en lugar de enriquecer, empobrecen al ser humano. Buscan respeto para maquillar propuestas que se alejan de lo que debe ser, pero de manera irrespetuosa y voraz entran sutilmente sin pedir permiso a nuestros hogares y tratan de desestabilizar a las familias con argumentos que no tienen soporte y cuya esencia es efímera pero muy contaminante. Si tocamos el tema del mantenimiento y mejoramiento de nuestros parques y vías públicas, podemos decir que son pocas las ciudades en donde verdaderamente se mantiene a la ciudad limpia, en donde se cuenta con vialidades demarcadas y en buen estado, calles pavimentadas sin baches, parques y jardines en donde verdaderamente se puede disfrutar el tiempo en familia al visitar estos centros. ¿Qué decir de los adornos en las épocas en que se conmemora algún hecho histórico importante? Son cada vez más escasos y de menor calidad. Por todo lo anterior, no pretendo decir que en nuestras épocas doradas no hayan habido este tipo de problemas. Probablemente sí existían, y como se decía en esos tiempos en cuanto al ambiente político, roban, pero saben hacerlo. Pues se hacían obras, pero no descuidando otros aspectos importantes para la población. Y tal vez esto nos tranquilizaba porque veíamos crecimiento, veíamos el trabajo. Pero ahora lo que podemos apreciar es el desmedido enriquecimiento de los que están en el poder y de todos los que los apoyan. Por otra parte, no podemos negar la terrible corrupción que enfrentamos, no solo en la política, sino en muchos ámbitos de la sociedad. Y posiblemente ha habido corrupción siempre, pero se ha destapado de una forma impresionante en la actualidad. Si tomamos de referencia la Escritura, podemos darnos cuenta que en el momento en el que el pecado apareció en el huerto del Edén, se dio lugar a este tipo de conducta que, si se hace un estilo de vida, se toma como parte de nuestra existencia y se transmite de generación a generación. Precisamente ayer contestaba a un amigo que publicó algo en las redes sociales y que exponía lo que estamos viviendo en lo económico, en lo político, en lo social, en lo penal y judicial. La manera corrupta e impune en la que vive este sector de la sociedad con privilegios y a los que no se les puede hacer nada a pesar de todas las evidencias y tropelías que han hecho en detrimento del pueblo, porque se amparan haciéndose invisibles y buscando a toda costa el fuero nuevamente para seguir viviendo protegidos. Esta es la realidad, pero ¿cuál debe ser nuestra postura ante todas estas arbitrariedades que seguimos permitiendo al quedarnos callados y hasta aplaudir este comportamiento? Debemos ser el tipo de personas que actuamos con toda propiedad y sabiduría. Personas que hacemos una diferencia,
que somos de los que caminan contra la corriente, ciudadanos que tengamos propuestas que contrarresten este tipo de comportamientos, porque siempre Dios ha tenido un remanente en las diferentes épocas de la historia que ha dejado huella, un grupo de personas que tiene una participación activa, levantando su voz con el ejemplo y autoridad. Estas dos virtudes que están en peligro de extinción porque nos hemos acostumbrado a hablar inapropiadamente. Se nos hace hasta chistoso lo que en otro tiempo podía ser desaprobado por las personas cultas, preparadas y de respeto. En la actualidad, hasta los que se dicen intelectuales aplauden este tipo de acciones, si no abiertamente, omitiendo comentar su desaprobación ante esas vías de comunicación equivocadas que ponen en duda la preparación y la cultura de quienes las utilizan, porque de alguna manera ellos también son beneficiados por aquellos que hablan de esta manera, y si abordamos el tema de autoridad, nos quedan debiendo, porque estaría mejor que ni hablaran de esas situaciones porque han hecho y deshecho. Han utilizado su poder para manejar las cosas para su propio beneficio o en apoyo de sus amistades, contradiciéndose con sus palabras porque éstas no coinciden con sus hechos. ¿Cuál es el indicador espiritual que nos hace tomar decisiones en los diferentes aspectos de la vida social? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que nos ofrecen es verdadero y no una simple simulación? La Biblia tiene injerencia aún en estos temas. El mismo Jesucristo nos da un ejemplo de cómo la vida de un hombre, servidor público, dio un giro de 180 grados. Los religiosos de ese tiempo estaban en desacuerdo con Jesús por haber aceptado ir a la casa de un pecador. Pero después de que el maestro conversó con Zaqueo, este tuvo un cambio drástico, no solamente de palabras. Zaqueo dio la mitad de sus bienes a los pobres y prometió que si en algo había defraudado a alguien, se lo devolvería cuadruplicado. No fueron solamente palabras, él actuó, sus hechos hablaron. Con ellos no había duda de que había habido un cambio en él. Es en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, verso 11, en donde la Escritura nos dice cómo reconocer a las personas y tener un criterio acerca de ellas, porque éstas pueden ser muy labiosas, es decir, envolverte en sus cuestionamientos y hacerte creer que lo que dicen es lo mejor para ti y para tu familia, pero todo puede ser un engaño, porque su discurso puede ser efusivo y complaciente, pero a la vez estar lleno de contradicciones. Entonces, ¿qué es lo que determinará el veredicto? Sin duda, su conducta. La Biblia dice que ésta debe ser pura y recta. Si su caminar está lleno de conflictos y envuelto en el descrédito, no es una persona que se ha conducido con rectitud, y aunque salgan flores de su boca, lo que diga no tendrá peso, porque su modo de actuar lo ha llevado a cometer actos indebidos. Basta con observar lo que ha realizado a lo largo de su vida para darnos cuenta si esa persona es buena y honesta. Escuchemos el verso que nos da una regla infalible y que tenemos que poner en práctica para no ser engañados y dejarnos llevar por las apariencias, sino más bien por los hechos que determinan lo que verdaderamente hay en el corazón. Y dice, por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Te invito a dar like y a suscribirte, y también te animo
para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.